En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos sobre el tema la segunda venida de Cristo, rapto de la iglesia, e inmediatamente después del rapto el Señor va a establecer el tribunal de Cristo. Decimos esto porque en 2 de Corintios capítulo 5 el apóstol Pablo habla del cuerpo humano. Dice que nuestro cuerpo es un tabernáculo, que es un templo, que es un edificio, que es una casa. Y que este cuerpo está deteriorándose, sujeto a enfermedades y al dolor. Y en ese contexto que Pablo está hablando del cuerpo, también habla del anhelo de resucitar y de que el cuerpo enfermo, agotado, deteriorado, sea absorbido por la vida, en el sentido que el cuerpo sea transformado. Y nosotros sabemos que los cuerpos de los creyentes que estemos vivos, cuando Cristo venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese contexto, Pablo habla del tribunal de Cristo. Entonces los estudiosos de la Biblia dicen que el tribunal de Cristo, para recompensar a cada uno según sea su obra, ocurre después del arrebatamiento de la iglesia. Déjenme leerle 2 Corintios 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Fíjese los calificativos. Fíjese que habla de edificio, de una casa eterna, al hablar del cuerpo ya glorificado. Y habla también que la morada terrestre, el tabernáculo, se deshiciere. Cuando dice se deshiciere, se está refiriendo a que nosotros morimos y que nuestro cuerpo es trasladado al cementerio y nuestro cuerpo se deteriora, se pudre y se convierte en polvo. Entonces de eso está hablando Pablo, de la humillación del cuerpo humano, pero también del anhelo que tiene de tener un nuevo cuerpo, una nueva casa, un nuevo edificio, un nuevo vestido, un nuevo tabernáculo, porque esas son las expresiones de Pablo refiriéndose al cuerpo humano. Y por esto también gemimos, dice Pablo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Está hablando del cuerpo glorificado, lo que nosotros leemos constantemente en las Sagradas Escrituras y escuchamos de los púlpitos, que cuando Cristo venga, nosotros seremos resucitados. Pablo habla mucho sobre el cuerpo resucitado, sobre la naturaleza de ese cuerpo y la gloria de ese cuerpo resucitado. Aquí está hablando Pablo también en Romanos de lo mismo. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido de la vida, mas el que nos hizo para esto es Dios, quien nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces Pablo habla en estos términos. El contexto es que él está hablando del cuerpo humano y del cuerpo resucitado, glorioso. Entonces él dice que mientras resucita, mientras esperamos la venida del Señor, él dice, nosotros, dice, procuramos también
ausentes del Señor o ya presentes en el Señor, serle agradable. Y cuando dice que es necesario agradar a Dios, Él dice que es necesario esto por causa que el Señor viene para recompensar, pero que la recompensa se hace o se da a los creyentes en base de la calidad de trabajo y de mayordomía que hemos ejercido aquí en esta tierra. Por eso dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras estamos en el cuerpo, nosotros tenemos responsabilidades, la mayordomía de la vida, todo vamos a dar cuentas al Señor. Y también vamos a dar cuenta del ministerio. Dios nos ha dado dones, capacidades, nos ha puesto a trabajar en la iglesia, nos ha dado ministerios específicos para que nosotros los ejerzamos. Y vamos a recibir salario, vamos a recibir remuneración, vamos a recibir recompensa por el trabajo que hemos hecho. Pero para que podamos recibir esa recompensa, es necesario que hayan criterios establecidos para que se nos pague. A unos se les va a dar más recompensa que otros. Incluso hay creyentes que van a perder su recompensa. No estamos hablando aquí de salvación, la salvación es por gracia. Estamos hablando de trabajo, estamos hablando de mayordomía, estamos hablando de ministerio, de dones espirituales, del trabajo en la obra del Señor, que Pablo dice también en el contexto de la resurrección. Pablo en Corintios 15 dice que después de hablar de la resurrección, él dice que perseveremos trabajando en el Señor, porque nuestra labor en el Señor no es en vano. Está tratando de decirnos que cuando Él venga nos va a recompensar. Siempre que Él dice que viene, habla del galardón, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Así que inmediatamente después de la resurrección se establece un tribunal que se le llama Tribunal de Cristo, específicamente Tribunal de Cristo, porque Cristo va a recompensar el trabajo que hayamos hecho. No está hablando de pecado, porque recuerden que los pecados fueron ya borrados, expiados, y que la sangre de Jesucristo rociada sobre los creyentes nos limpió de todo pecado y definitivamente. En el capítulo 3, también en el contexto del servicio del Señor, se habla de cómo vamos a ser recompensados. Capítulo 3 de Primera de Corintios. El contexto es que hay líderes como Pablo, Apolos y Pedro que son admirados por los corintios, y los corintios han tomado partido. Yo soy de Pablo, dice uno, y el otro dice yo soy de Apolos, y otro dice yo soy de Pedro. Entonces Pablo dice, ¿y quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pedro? ¿Quiénes somos nosotros? Simplemente siervos de Dios, a los cuales se nos ha dado un ministerio. Entonces Pablo dice que cada quien va a trabajar y cada quien va a recibir recompensa de la labor que él ha hecho. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, vino Apolos y regó, vino Pedro y continuó. Pero mire que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es la fe salvífica en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. En ese contexto, entonces Pablo nos revela cómo va a ser la recompensa, el escrutinio de nuestra labor, de nuestro trabajo en el tribunal de Cristo. Entonces dice así, nadie puede poner otro fundamento
si alguno edificare en la iglesia, y si alguien edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Entonces Pablo está diciendo que cuando todos, usted, yo y todos los cristianos de todos los tiempos comparezcamos en el tribunal de Cristo después del arrebatamiento de la iglesia, entonces allí se va a analizar el trabajo que yo hice. Se compara al creyente como un constructor de un edificio, porque la iglesia es comparada a un edificio. Una de las metáforas que describe la naturaleza de la iglesia es el tabernáculo, el templo, el edificio, la casa. Entonces él dice que nosotros somos edificadores, nosotros los que trabajamos en la obra del Señor. Edificamos según las capacidades y dones y ministerios que Dios nos ha dado. Y él se imagina que el templo es la iglesia y que nosotros estamos edificando. Pero un templo, un edificio, para que sea hermoso, bien diseñado y bien construido, tiene que usarse material de calidad. Entonces, él dice que el trabajo de calidad, el material de calidad con el cual nosotros estamos edificando la iglesia de Jesucristo, es comparada al oro, a la plata y a las piedras preciosas. Pero el trabajo que no es de calidad, el trabajo que no es digno, que los obreros que trabajaron mal motivados, buscando la propia gloria tal vez, y no la gloria de nuestro Salvador, entonces es comparado con la madera, el heno o la paja y la hojarasca. ¿Qué pasa si hay un incendio y prende fuego el edificio que nosotros estamos construyendo? Y si los materiales son madera, heno y hojarasca, ¿qué pasará? No quedará absolutamente nada de ese edificio. Pero si el material con que está hecho ese edificio es oro, plata o piedras preciosas, entonces permanecerá. Esa es la analogía que Pablo utiliza para hablar de cómo Dios va a recompensar nuestro trabajo. Me va a llamar por nombre, va a decir Oscar Velázquez, yo me haré presente, y entonces el Señor me va a decir, da cuenta de tu mayordomía, y va a analizar el trabajo que yo he hecho. Yo tengo más de 50 años de servir al Señor. Y entonces va el Señor a escudriñarme, a analizar el trabajo. Y conforme a ese análisis, con justicia, el Señor me va a galardonar. Y si yo no hubiera hecho un buen trabajo y hubiera edificado indignamente, madera, heno, hojarasca, entonces yo voy a sufrir pérdida del galardón, aunque yo soy salvo ya ahora por la obra de Cristo en la cruz. Entonces es así como vamos a ser recompensados. Trabajemos para el honor, para la gloria del Señor, trabajemos bien, hagamos las cosas dignamente, procuremos hacer el trabajo que Dios nos ha asignado con excelencia, dando el mejor esfuerzo de nuestra parte. Procuremos hacerlo bien, muy bien, porque los ojos del Señor están puestos sobre nosotros y Él lleva una cuenta, Él lleva escrito lo que hacemos para su honor, para su gloria,
para su honra, porque vamos a comparecer a ese tribunal de Cristo inmediatamente después del rapto. Mientras acá en la tierra va a haber una gran tribulación, nosotros estaremos con el Señor en las moradas que Él fue a preparar, y ahí vamos a recibir galardón de parte del Señor. Trabajemos bien, dignamente, dependamos del Señor y del poder del Espíritu Santo. Trabajemos por amor y por gratitud, y el Señor nos va a recompensar. Eso es lo maravilloso. Él es un Dios justo. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted y cumpla con su mayordomía y con su ministerio. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.